Tapa a Tapa es una serie de meditaciones diarias que tiene como propósito leer la Biblia completa durante el año 2024. Esta es la meditación correspondiente al lunes 20 de mayo. Yo soy el pastor Rafael Pola. Qué gusto que me permitas compartir contigo la lectura de la palabra de nuestro Dios. Qué bendición estar juntos una semana más. Empezamos hoy la semana correspondiente al lunes 20 de mayo. Bueno, la semana empieza formalmente el domingo, la semana laboral empieza los lunes y hoy es la meditación que corresponde a la lectura tanto del domingo 19 como del lunes 20. Estamos agradecidos con Dios porque esta semana nos permite ser anfitriones de un grupo de hermanos nuestros que llegan de muchos lugares del mundo para organizar aquí en Cancún un evento magno en el 2026 para jóvenes. Y tenemos el privilegio de hospedarlos en Jezreel, compartir la mesa con ellos, ayudarles en su transportación, y todo esto es parte de la oportunidad que Dios nos da de servir, porque recuerdan que alguien dijo, el que no sirve, que no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos agradecidos con Dios porque ayer tuvimos también la bendición de compartir en nuestras comunidades de fe, nuestras iglesias locales, la palabra, la adoración, el compañerismo, el servicio. Y hubo una persona más en sus reuniones que necesita a Jesús, eso ya fue una gran bendición, porque el reino de Dios es como la playa del mar, uno a uno, granito a granito. Así obra el Señor. Y eso es una enorme bendición que el Señor nos permite tener. Recuerden que el sábado les compartía una cápsula muy breve para ayudarles en su lectura del Antiguo Testamento, porque a veces hay tanta curiosidad, incluso yo diría morbo, respecto a lo que dice la Biblia, que perdemos de vista el fondo. Y nunca debemos de perder de vista el fondo. Justamente hoy tendremos también un tema muy polémico respecto a la invocación que se hace de Samuel ya muerto, y la polémica es, ¿quién es ese Samuel que se presenta cuando la medium lo llama? Y es parte de la lectura del día de hoy. Más allá de estos temas que no dejan de tener su importancia, por supuesto, no perdemos nunca de vista el sentido general de la escritura, que como alguien le ha llamado historia de la salvación, nos muestra el devenir de este gran propósito de Dios de salvar a la humanidad. Esto es lo que está en el fondo y se revela así al Señor como un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de justicia. En su momento lo hemos leído, de ira, basada en una condición de justicia respecto al pacto que ya Israel había firmado o había aceptado, comprometido a cumplir
con el Señor. Pues sigue la historia de palacios. Los palacios siempre son lugares donde hay historias muy tremendas. No hay palacio alguno que se digne de ser llamado así, que no oculte historias trágicas, tremendas, terribles, de traiciones y otras muchos factores humanos muy lamentables. Y aquí tenemos a el antagonista y el protagonista, que son Saúl y David, y también interviene, como ustedes saben, también interviene Jonatán y los diferentes pueblos que van siendo conquistados o derrotados en su momento por David o por Saúl, y es un mundo de guerras. Y esto es algo que suele ser también de inquietud para muchos cuando van al texto, especialmente del Antiguo Testamento, donde hay un ambiente tan belicoso, tan bélico, tan lleno de guerras y guerras terribles. Y se sorprende uno cuando encontramos un pueblo entrar y destruirlo todo, matar niños, mujeres, animales, pero leyendo el texto mismo se da cuenta de que era la forma en que ellos peleaban en aquella antigüedad, que aún no conocía los derechos humanos. Pero unos y otros eran terribles para destruir todo cuanto encontraban a su paso. Y hoy, ya con derechos humanos y con leyes internacionales que regulan las guerras, también sabemos de terribles historias en la Franja de Gaza, en la propia región de Israel, qué decir de Ucrania y Rusia, cuando uno ve escenas tan terribles de destrucción, y uno se pregunta, gane quien gane, en cualquier contexto, gane quien gane, ¿qué ganan? O sea, sí pueden ganar tal vez territorio, tal vez están peleando por el petróleo, por recursos, por su propia expansión como países, pero si algo nos ha mostrado la historia, que es que nadie gana, porque el que derrotas hoy, mañana se levanta y te derrota a ti, y se generan odios de siglos, como el de árabes y judíos, odios por siglos y siglos y siglos, que cruzan todas las épocas de la historia. Pues sí, me encanta, me suscribo, comparto, proclamo el Evangelio de la paz, de la reconciliación, del amor, de la armonía, de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde puedan vivir juntos el león y el corderito, como dice los libros de los profetas. Sin falsa ilusión, porque sabemos que no basta con imaginarlo, sabemos que la paz también en la perspectiva del horizonte humano requiere una labor ardua de construcción, de quitarnos muchos prejuicios, de quitarnos muchas etiquetas y de vernos como lo que somos finalmente, creación de Dios. Y en esta tierra nueva, en este cielo nuevo, el Señor hace presencia como el Rey que sabe cómo gobernar con justicia y con paz. Dice el pasaje de esta mañana que Samuel muere, el juez, profeta, sacerdote, un personaje muy enriquecedor, muy lleno de virtudes. Y sabemos que en estos diferentes inconvenientes que David vive huyendo, va a atacar a un hombre llamado Nabal con una pésima fama, pero Abigail, esposa de Nabal, interviene y logra, mediante una ofrenda, un apoyo material a David y a su grupo, evitar ese terrible acto que David iba a cometer. Y es una mensajera de la paz, hablando justamente de la paz. Pero Nabal pues se muere de un infarto cerebral, porque se entera de lo que Abigail había hecho, enviuda Abigail, y David dice, esta mujer es una mujer que vale la pena, y se casa con ella. Ya sería su tercera esposa. Saúl continúa persiguiendo a David,
y David le perdona la vida una vez en la cueva, otra vez en el círculo cuando está dormido, y le hace notar que ha tenido misericordia, y aparentemente Saúl considera, reconsidera, entiende, pero no. Como dicen por ahí, vuelve la burra al trigo y otra vez va y va y va tratando de matar y destruir a David. Esto hace que David salga de Judea, se refugie en territorio filisteo para preservar su vida y se convierte en un criminal, en un salteador de caminos, en un ladrón. No lo oculta así el texto bíblico y se dedica a asaltar gente, aparentemente para quedar bien con el rey que lo recibe. Está entrando en territorio de Judea, pero en realidad no, está asaltando gente en su propio territorio. En fin, hasta aquí llegamos con esta historia tan llena de intrigas, traiciones, simulaciones. Y uno dice, Señor, ¿aquí qué nos enseñas? Pues nos enseña, dice el apóstol Pablo, todo se escribió para nuestra instrucción, para nuestra advertencia, para nuestra corrección. ¿Y cómo aprendemos del ser humano en estos textos bíblicos? Si no lo ves en ti mismo y no lo ves en tu contexto social, pues es fácil que lo veas en la literatura, porque se muestra con crudeza el corazón humano, la traición, la violencia, la guerra, el poder, todo aquello de lo que Jesús ha venido a rescatarnos. Y así lo dice justamente Juan 10, que en la lectura del fin de semana llegamos hasta el capítulo 11, verso 24. ¿Cuál es el gran tema de Juan? Sigue siendo, recuerden que hay un tema central. ¿Quién es Jesús? Saber quién es Jesús, dice Juan al final de su evangelio, nos va a permitir creer en él. Juan tiene un propósito: confirmar y despertar la fe de sus lectores como Jesús, el Mesías, el Verbo de Dios encarnado. Por eso el tema de debate siempre es: ¿quién eres? ¿Quién dices tú que eres? Y Jesús les dice, una y otra vez lo he dicho, y ustedes en realidad no quieren creer. El relato del Evangelio nos lleva a una escena muy conocida de la muerte de un gran amigo de Jesús llamado Lázaro. Y en este mundo fantasioso en el que muchos cristianos viven, encontramos aquí un contrapunto muy interesante, porque Jesús, de acuerdo a la traducción de la nueva traducción viviente, Jesús tiene dos emociones frente a la muerte de Lázaro. Y si estas emociones aparecieran hoy en algunos cultos fúnebres, sin duda que ese hermano sería fuertemente reprendido y exhortado. Pero Jesús no tiene esas etiquetas, y él llora porque Lázaro muere y él se enoja. Dice que estaba molesto Jesús por la actitud de la gente frente a la muerte de Lázaro. Las emociones no se trata de que siempre vivan reprimidas, sí encausadas. Sin duda que hay un cierto nivel saludable en el que hay que reprimir ciertas emociones. No puedo enojarme de tal forma que yo acabe con la vida de alguien, y ahí se vale la pena reprimirse, pero encauzar nuestras emociones en el corazón de Dios. Sin embargo, el milagro de la resurrección de Lázaro, los líderes judíos lo ven como una verdadera amenaza, y entonces dice el pasaje que en ese momento deciden conspirar para matar a Jesús. Es como un punto culminante en la narrativa de Juan. Y ya en breve, empezaremos con el libro de la gloria, que es la segunda parte de Juan. Recuerden que Juan, en algunos eruditos lo dividen en el libro de las señales, primeros capítulos, y el libro de la gloria, la segunda parte, en donde él se manifiesta ya en la gloria de su crucifixión, su muerte y su resurrección. Brevemente, porque los salmos dan para tanto, tanto, tanto que decir, y rescatamos en el Salmo 116 y 117 dos pensamientos. Camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Nunca perder de vista
que el Señor está observando nuestro caminar. Hoy, si estás viendo la meditación o escuchándola temprano, cuando salgas de tu casa y camines por tu ciudad, el Señor te va observando tus pasos, tu trabajo, tu escuela, ir y regresar. No es para que te atemorices, pero sí para que tengas confianza en que el Señor manifiesta tu presencia mientras vivas aquí en la tierra. Por ello, camina con la conciencia de su presencia. Y segundo, pensamiento, gotita de miel, el amor de Dios es inagotable. Nunca se le acaba el amor, ni por ti, ni por la humanidad. Finalmente, Proverbios, este libro que nos enseña a vivir aquí en la tierra, en tanto que el Señor nos llama a su presencia. Hijos sensatos son causa de alegría. La sensatez no parece ser un atributo muy contemporáneo, como que no es un recurso muy escaso. Insiste Proverbios, la persona sensata permanece en el buen camino, no te apartes. Si encontraste el camino correcto, ¿por qué te apartas? ¿Por qué regresar al camino equivocado? Lo veo con algunas ovejas, que es parte del ministerio pastoral cuando tú tienes que doblar tus rodillas o levantar tus ojos al cielo y decir, Señor, ahí te lo encargo, otra vez ya agarró para el monte. Estaba también aquí, estaba también tan a gusto en el rebaño y de repente me doy cuenta que ya salió corriendo atrás del lobo, se subió a los apriscos y está arriesgando su sobrevivencia. Sé sensato, permanece en el buen camino. Finalmente, si estás en el mundo empresarial, de la administración pública, de los negocios, en el mundo de la educación, en tu vida cotidiana como jefa de familia, como jefe de familia, recuerda que los planes fracasan por falta de consejo. Y a veces los esposos somos muy ciegos y sordos ante el consejo sabio de una esposa sabia que Dios te ha dado. Hay que escuchar. Y hay veces, hay hermanas queridas, amadas, muy insensatas, que irrespetando a sus parejas, no escuchan y fracasan en su caminar. Las razones tú las conoces, pero los planes fracasan por falta de consejo. Así que podamos tener la humildad de escuchar para poder enriquecer nuestras vidas. No siempre vamos a decir sí, y algunas veces seremos como ese burrito que va al frente de la carreta con sus anteojeras, que sabe a dónde va, escucha, se detiene, puede voltear, pero él continúa, porque sabe a dónde va. Pero si es un burrito inteligente, también sabrá en su momento desviar el camino si esto es conveniente, prudente y acertado. Que tengan una semana bendecida, esa es nuestra oración, y que Dios nos permita tener cada semana la bendición de tener uno más para Jesús y Jesús para uno más, que así sea. Que la gente que necesita a Jesús te encuentre a ti para que seas mensajero del Evangelio del Reino. Seguimos con nuestra serie de héroes y antihéroes y ya vimos cómo en el caso de Gedeón aparecen estas partes oscuras y claras de su liderazgo, que por cierto Gedeón nunca fue un juez propiamente hablando. Él mismo rechazó ese papel. Fue un líder militar, un guerrero que permitió a Israel liberarse de la opresión de un pueblo, pero no asumió el compromiso de ser un juez. Y a veces vale la pena entender que hay algunos aspectos en el que ni tú ni yo somos los adecuados para ocupar un lugar. Y eso es bueno, eso es sensato. Eso es saber que cada quien tiene que ocupar su lugar en el reino de Dios y en el fuego de la vida. Si eres papá, no quieras ser hijo. Si eres mamá, no quieras ser esposa.
Si eres esposa, no quieras ser mamá de tu esposo. Y si eres hijo, no quieras ser papá. Es decir, si tú eres jefe, no quieras ser empleado. Y si eres empleado, no te atribuyas la autoridad del jefe. Cada quien nos toca un instrumento para que la orquesta suene bonita. Que así sea. Te pido que me ayudes a orar para que esta semana tengamos la bendición de servir bien a nuestros visitantes de Filipinas, de algunos países de África, de los Estados Unidos, de Sudamérica. Esperemos en Dios que sea un evento muy bendecido y que los planes, como ven, deseamos en Proverbios, los planes puedan ser de bendición para la juventud, que sin duda necesita un impulso para seguir anunciando el Evangelio del Reino.